Buenos días, hermanos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos gozosos de estar en la casa de Dios? Amén. Bueno, antes de iniciar el repaso de la lección, vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Señor guiándonos a través de su palabra. Oremos. Bendito Padre, que tu morada está en lo más alto y sublime del cielo, Señor. Queremos agradecerte por tu verdad, porque tú nos guías y porque gracias a ti podemos entender tu palabra. Queremos pedirte para que nos instruyas en este santo sábado, Señor, y que podamos comprender lo que tú deseas para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, para iniciar con la introducción del repaso de la lección, ¿ustedes se acuerdan cómo se llamaba la lección de esta semana? ¿Cómo se titulaba? Guárdense de toda avaricia. Y el versículo lo encontramos en Lucas 12:15. ¿Alguien se lo sabe o lo quiere leer, por favor? Y les dijo. Cuidado, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la multitud de los bienes que posee. Amén. Listo, muy bien. Entonces, voy a hacer una pregunta para ustedes, ¿qué es la avaricia? Y que... Listo. Exactamente, es desear, ¿sí, hermana? Estar inconforme con lo que tenemos. Sí, también. Listo. Bueno, tenemos un buen concepto de lo que es la codicia y durante el repaso de la lección vamos a ver cómo la codicia fue un motivo de pecado y caída para ciertas personas. ¿Listo? Antes de eso, veamos lo importante que era para el Señor que nosotros entendiéramos que nos debíamos apartar de la codicia, y por eso Él lo colocó en Éxodo 20:17, que nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El Señor sabía que nosotros íbamos a pasar por un sentimiento como este, y no lo tomó por alto, sino que también lo colocó en su ley para que nosotros lo tuviéramos en cuenta y nos apartáramos de esto. Y ya con dicho esto, vamos a seguir con el repaso de la lección. Bueno, buenos días, hermanos. ¿Quiénes estudiamos la lección juiciosamente? Bueno, ¿cómo se titulaba la lección del domingo? ¿Sabemos? El pecado original definitivo es una pregunta que nos plantea aquí la lección y nos habla sobre una historia que es la historia de la caída de Lucifer y todo lo que, digamos, él pensó, y lo cual condujo a que pues él hiciera todas esas acciones que lo llevaron pues a su propia perdición. Siguiendo un poco el concepto de la avaricia y de la codicia, pienso yo que la avaricia se refiere un poco más como a las cosas materiales, como a las cosas que pueden tener un valor, como las riquezas, y la codicia se refiere ya a un todo en general, ¿sí? A codiciar los talentos, a codiciar digamos la personalidad de otra persona, a codiciar cómo piensa, no sé, puede ser muchas otras cosas que la codicia, digamos que es como algo más genérico, y la avaricia siento que es algo un poco más específico, que es, digamos, con las cosas materiales. Bueno, ya adentrándonos nuevamente a la lección del domingo, nos habla de esta historia que la encontramos en Isaías 14, 12 al 14. Me gustaría que me ayudaran a leerla. No sé quién me ayuda a leerla. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Listo. ¿Qué podemos evidenciar aquí con lo que Dios está diciendo sobre Satanás? Sí, él codició colocarse como en el nivel de Dios y colocar su trono allí donde solamente puede estar el trono de nuestro Creador. Listo. ¿Y a qué lo llevó? A la caída total y a no tener nunca más como el perdón de Dios ni una oportunidad nuevamente para
volver a estar donde Él estaba. Y recordemos que Él también estaba en una posición importante en el cielo, ¿no? Sino que digamos, esas bendiciones que Dios nos da, por eso es que las tenemos que saber cuidar, y nosotros también debemos saber manejarnos frente a esas cosas, porque ¿qué pasa si no nos manejamos? Pues entonces vamos a querer más y más y más, hasta incluso querer alcanzar cosas que nos van a llevar a nuestra propia perdición. Nos invita a leer Efesios 5:5 y Colosenses 3:5, entonces leamos esos dos versículos. ¿Quién nos ayuda con Efesios 5:5? Porque sabéis esto, que ninguno fornicario o inmundo o avaro que odie o idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Listo. Leamos Colosenses 3:5. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Listo. En estos versículos, digamos que están poniendo una serie de pecados que están como a un mismo nivel. Y entre esos, digamos, está la idolatría, con las pasiones, con los malos deseos y con la avaricia. Imagínense, esa avaricia está en el mismo nivel de algunos pecados que nosotros consideramos realmente muy malos. Pero a veces con la avaricia, como es algo que no se puede evidenciar, digamos que es algo muy subjetivo, es algo que no se exterioriza porque es algo que nosotros maquinamos en nuestra mente, es como yo quiero esto, pero uno no se lo anda diciendo a todo el mundo, ¿no? Sino que uno va maquinando cómo conseguirlo. Y entonces digamos que ese pecado por eso es tan complicado, porque es algo que va más en nuestro ámbito interno y se refiere mucho más a nuestros pensamientos que a nuestras propias acciones. Entonces, aquí nos hace la pregunta, ¿cómo puede ayudarnos a protegernos de la codicia este texto que dice aquí, Timoteos 6:6-7, que dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada hemos de sacar. Y precisamente, pues intentemos responder esta pregunta, ¿cómo puede ayudarnos a protegernos de la codicia este versículo? Señor hermano. Cuando hablamos el versículo habla de contentamiento, ahí es que debemos ser felices con lo que tenemos. Porque cuando pensamos porque la avaricia en sí es pecado, la avaricia es lo que piensa uno que quiere uno más y más y más y tener, así como le pasó a Ananías y eso porque lo que le sucedió en la lección que se va a ver más adelante con respecto a Ananías es ese deseo. Porque no se contenta uno con lo que tiene, sino que quiere más. Contentamiento es vivir conforme y feliz con lo que Dios ya da. Listo, precisamente entonces estas preguntas también las iremos viendo atrás de la lección, pero sí, básicamente es eso, hermano, reconocer que nosotros no somos poseedores de nada en esta tierra, sino que es Dios quien nos da sus bendiciones para que las administremos, que precisamente es eso de lo que se trata la lección en general. Entonces vamos con la siguiente lección. Bueno, sí. Es muy importante eso último que la hermana comentó, ¿no? Porque hablamos sobre el contentamiento y aunque es cierto que hemos de estar contentos, a veces entonces cuando, o sea, digo porque lo he visto, ¿no? Cuando un joven quiere ser médico, quiere ser algo más, ¿no? Y a veces la familia cree que no puede, o a veces uno dice, pero conténtate con lo que tienes, ¿no? A veces no es lo que está hablando ahí, sino que cuando el deseo, por ejemplo, yo ser médico implica el que yo voy a ir a casa los sábados, o que yo tengo que mentir, o que yo tengo que hacer algo que va a destronar a Dios de su lugar, que debe ser primero, como dice, lo primero, lo último y lo mejor. Es ahí donde entra la avaricia, ¿no? Pero si el Señor si nosotros somos fieles, el Señor nos va a dar oportunidades, nos va a dar dones, nos va a dar talentos acorde a lo que Él sabe que nosotros somos capaces. Y si yo soy fiel, Él me va a abrir las puertas. Y si no me las abre, porque tiene un plan mejor para mí. Pero el que yo quiera más no es avaricia, es el que yo, en ese querer más, quite a Dios de su primer lugar. Exactamente, es lo mismo que estaba como en el domingo, ¿no? Que tiendo a colocar lo que yo deseo en prioridad y dejo al Señor como en segundo lugar, ¿no? Que
pongo todo mi esfuerzo a conseguir lo que quiero y dejo al Señor como de segundo lugar y no lo tomo en cuenta de lo que Él desea. Está muy bien lo que dijiste y es muy real. Ya pasando a la lección del lunes, dice un anatema en el campamento. Y no sé si ustedes se acuerdan de la historia de Josué, cuando pasó a liderar a Israel, porque Moisés ya no podía ingresar a Israel a la tierra prometida, y ya le tocaba a Josué, que el Señor fue quien lo escogió para que los liderara. Y en este suceso, de Josué 5 al 7, vemos cómo el Señor estuvo guiando a Israel para poder conseguir la tierra prometida. Y Josué 5:1 dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Entonces, las demás naciones, quienes estaban habitando en la tierra prometida, en Canaán, al ver este suceso, al ver cómo el Señor había secado el Jordán y permitió que ellos pasaran, pues conmovió los corazones de ellos, ¿no? Y ya no tuvieron como la intención de querer pelear con ellos, sino que les cedieron el lugar. Y más adelante, bueno, ya les tocaba pelear contra las demás ciudades, ¿no? Y una de ellas era Jericó. Jericó era una ciudad que estaba muy bien fortificada. Entonces no tenían la oportunidad de pelear pues contra ellos porque no era fácil, tenían unas buenas murallas y Josué decide orar y pedirle al Señor sabiduría para saber qué tienen que hacer. Entonces el Señor le dice que tienen que dar ciertas vueltas a Jericó durante tanto tiempo y así logran derrumbar las murallas de Jericó y como tal también la ciudad. Pero aquí sucede algo importante y aquí es donde nos vamos a centrar, ¿no? Si ustedes quieren ver el contexto, pues pueden leerlo en Josué 5 al 7, por si quieren leerlo en sus casas. Y el hecho que nosotros vamos a tener en cuenta es qué sucedió después de que cayeron las murallas. Entonces, ¿qué les había pedido el Señor a ellos que hicieran con lo que quedaba en ese lugar? Digamos que con las riquezas, con el oro, la plata y también con las cosas buenas que tenían. Llevarlas para el tesoro del Señor, para que se llevaran al tesoro a la tierra. Entonces, ellos tenían que conservar el oro, la plata, el bronce y el hierro para anatema. Y anatema es dedicárselo al Señor, ¿no? Como un tesoro para el Señor. Eso es lo que quiere decir anatema. Entonces, ellos tenían que dedicar eso al Señor y el resto de las cosas tenían que perecer en ese momento. Lo que eran los hombres, las mujeres, el ganado, todo tenía que terminar en ese momento. Nada se lo podían llevar. Y aquí sucede algo curioso, y es con Acán. Acán era parte de la tribu de Judá. ¿Quiénes eran o en qué participaba Judá? ¿Ustedes se acuerdan? En la gobernación del pueblo, pues, o sea, fue a quien cuando Jacob dio la bendición, ya que Rubén, el primogénito, pues, fue de su pariente, él obtuvo la bendición de la primogenitura y así para toda su familia. Después de ahí vinieron los reyes y todo lo demás. Exactamente, Judá tenía digamos que tenía una labor importante, ¿no? También de ellos salían los sacerdotes, ¿listo? Entonces, ellos eran quienes se encargaban de tomar el tesoro que era para el Señor. Acán hacía parte de esta tribu, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la cuestión de Acán, primero que todo, la batalla que se iba a hacer con Jericó era la batalla de Dios, no del hombre, no de Josué, Sí. era de Dios. Entonces, lo que se ganaba, los tesoros eran de Dios, y no podía cogerlo. Entonces, pues, sí, Acán deseó lo que no era de él, porque era un asunto de Dios. Entonces, aquí también nos llama, en la lección de esta parte, nos muestra de que cuando, ¿cómo dijera yo? Cuando deseamos cosas que no son nuestras, o por lo menos, ¿por qué anatema? Me voy a desatar, ¿por qué anatema? Porque muchas veces deseamos codiciar las cosas ajenas, deseamos fornicar, deseamos hacer muchas otras cosas que están fuera de la ley de Dios, que están, ¿sí? Y que somos conocedores
Ujú, bien, entonces hablando ya más del hecho de lo que hizo Acán, fue que él vio un manto babilónico y lo codició, y no solo se quedó con la codicia, sino que también lo llevó a la acción, ¿no? Entonces, esa acción lo llevó a tomar el manto, y no solo eso, sino también lo llevó a tomar parte del oro y la plata de la que le pertenecía al Señor. Cuando esto sucede, nadie se había dado cuenta, ¿sí? Porque lo tomó oculto. Nosotros a veces cometemos errores y no los cometemos a los ojos de los demás, sino que los ocultamos, lo hacemos detrás de los ojos de los demás. Pero el Señor sí conoce nuestros corazones, y después lo que sucedió es que cuando fueron a atacar a otra ciudad, no lo lograron, a pesar de que era una ciudad pequeña. Y fue por esta misma razón, porque Acán había tomado del oro, de la plata y un manto babilónico que no debía tomar él. Y en Josué 7:20, cuando ya se descubre que había sido él dice lo siguiente: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Lo que había hecho Acán no fue algo que fuera tomado por alto, ¿no? El Señor sabía y tenía que demostrarse ante Israel que eran cosas que no se podían tomar por alto, y era algo que le pertenecía al Señor. En este hecho, no solo él llevó las consecuencias, sino también su familia tuvo que llevar las consecuencias de su error. Y muchas veces no tenemos en cuenta eso, que a veces las decisiones que nosotros tomamos por querer conseguir más, terminamos haciéndole daño también a las personas que nos rodean. Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta también. También el alimentar esos deseos que nosotros sentimos de avaricia, de codicia, de querer más, alimentarlos, nos llevará también a la acción, como fue con Acán. ¿Qué creen ustedes que estaba pensando Acán antes de coger el manto babilónico? Cuando podemos Acán vio de que vio que era muy bueno, ¿sí? Entonces eso nos hace caer en cuenta de que cuando miramos el pecado y acariciamos el pecado y decimos que las cosas son muy buenas, son pecaminosas, y decimos que son muy buenas, y ese es el error, y ese es el gran desafío que hay en nosotros, porque nosotros el pecado debemos llamarlo por su nombre y no mirar que el pecado es bueno, que es lo que hoy en día nos rodea, que vemos ya tantas cosas que suceden, y todo el mundo le parece muy bueno lo que sucede, ¿sí? Ya el homosexualismo, la drogadicción, todo eso para eso es algo tan normal que es bueno. Así, pues no, entonces, Bueno, ya para ir finalizando, sí, hermano. Hermanos, a los que también nosotros miramos es la orden que da Dios. O sea, Dios le dio una orden a Josué, ¿cierto? Que todo el tesoro iba para la casa y lo demás iba a ser destruido. Sí. Y uno mira y bueno, pues más adelante la otra historia nos comprueba. Es porque, o sea, una persona dice, bueno, yo estoy en la guerra de esto y veo algo que me gustó. No, yo dice lo bueno, lo tomo y lo guardo. Pero cuando Dios da una orden, entonces el problema es que nosotros queremos hacer lo contrario a lo que Dios nos manda. O sea, queremos como buscar nuestro beneficio. O sea, decir, no, pues es que si Dios dice que tengo que diezmar el 10, pues un 8%, Dios ahí. Es que, y donde viene pues lo que pasó allá con Acán. De todas maneras, eso fue una consecuencia por haber desobedecido la palabra de Dios. Por dejarse ganar de los deseos que no deberían. Exactamente, yo opino que Acán estaba pensando, bueno, ese manto se ve muy bonito, ¿no? Como que ve que cuesta dinero, y como que volteaba y decía, no puedo, lo voy a dejar ahí, y después otra vez, y dejar que esos pensamientos se sigan alimentando en nuestra mente, muchas veces nos va a llevar a la acción, y yo creo que eso fue lo que sucedió con Acán, que se dejó gobernar por esos pensamientos, y después dijo, no, pero a mí me sirve, y que yo me lleve un manto babilónico y que nadie me está viendo, pues nadie se va a dar cuenta, y yo lo voy a guardar y lo voy a esconder, y ya cuando termine todo yo lo voy a vender, ¿sí?
Y es muchas veces que nosotros pensamos a veces así, como que yo no lo veo tan mal, nadie se da cuenta y yo lo voy a dejar así, a oculto, para que nadie se dé cuenta y voy a dejarlo pasar por alto, como si nada hubiera pasado. Y el Señor ve las intenciones de nuestro corazón y es algo que no debemos ignorar. Ya pasando. Eso pasa a veces cuando uno por lo menos va a comprar algo. A mí me ha ocurrido varias veces. Yo voy a comprar algo, entonces me haga las vueltas del billete y me da más de lo que yo, de las vueltas. Entonces pues yo cuento como que ahí digo, como que el pensamiento es traicionero, ¿no? Y me dio más, pero al mismo tiempo algo le dice a uno, para eso que eso no es suyo. Entonces, ¿no les ha pasado? A mí me ha pasado. Entonces, pero el enemigo, ¿cómo quiere hacer caer a uno en cosas muy pequeñitas, insignificantes que uno a veces no las puede detectar, pero toca estar con los ojos abiertos porque él nos va a hacer caer en cualquier cosita pequeña? Listo, hermana. Última intervención allá. Sí, sí, sí. Cuéntanos ahí. Algo interesante sobre ese ejemplo que están tomando es que cuando nosotros deseamos algo de corazón y lo anhelamos y lo necesitamos, tenemos que tener en cuenta que Dios a nosotros no nos va a responder de una forma que sea contraria a su voluntad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, me dieron más vueltas y yo no tengo, o sea, no tenía casi plata, qué bendición. No, o sea, no. ¿Por qué? Porque Dios no responde de esa manera, Dios siempre responde de la manera que sea de acuerdo a su voluntad. Entonces es interesante tener esto en cuenta, porque si no podemos caer en el error de pensar que Dios nos está dando algo que no. Exactamente. Listo, le vamos a meter un poquito de acelerador porque se nos está yendo el tiempo. Vamos a la lección del martes que se titula El corazón de Judas. Todos recordamos la historia de Judas, ¿no? ¿A quién le hubiera gustado estar en esa época apostólica de Jesús? ¿Y quién le hubiera gustado ser uno de los 12 apóstoles? Yo creo que a todos, ¿no? Haber compartido el tiempo con Jesús. Aquí nos empieza a hacer como un tipo de estudio criminológico, lo podríamos decir. Aquí en Juan 12, 1 al 8. Vamos a leer un poquito para ir avanzando. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, al que había estado muerto y a quien habían resucitado los muertos. Y hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor a perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, ¿qué vemos primero ahí, en ese pedacito? Sí, primero que se robaba dinero de esa bolsita que, digamos, tenían como fondos para pues continuar yendo por todos los lugares a hacer la labor que Jesús tenía encomendada, y pues que ellos también iban a tener encomendada un tiempo después. Pero entonces aquí Judas empieza a cuestionar el valor del perfume, pero no porque en serio fuera dado a los pobres, sino porque él tenía el deseo en su corazón de: donde me hubieran dado este perfume, pero en dinero,
pues yo le hubiera podido coger de la bolsita fácilmente. Continuemos. Pero dijo esto no porque se cuidara a los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Y qué pasa aquí después de esto? ¿Qué nos cuenta la historia? ¿Qué es lo que hace Judas? Judas se levanta, súper mal geniado, se va allá donde los sacerdotes y donde las personas que estaban como ya poniéndole cuidado a Jesús para perseguirlo y estaban mirando como que Jesús ¿sí? Podía implicar un peligro, y fue y lo vendió por ¿cuántas monedas? ¿El perfume valía más que las monedas? Lo valió por, 30 monedas. Exactamente, no era, digamos, que algo que tampoco iba a incrementar, su patrimonio de una manera que uno dijera. Pero entonces, eso es lo que pasa con la avaricia, ¿sí? Ese es el gran problema de la avaricia, que hay un ámbito, digamos, subjetivo, que es primero planear, ¿no? Digamos, yo para conseguir dinero voy a sacarlo de la bolsita de Jesús, ¿sí? Después, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no hay más, digamos, de donde yo pueda coger, ¿cómo hago para conseguir más? Y ahí ya empieza a planear otras cosas diferentes, como es, consigamos dinero por otros medios. Y ahí es cuando se empiezan a materializar cosas que son más peligrosas, cosas que ya, digamos, que son más visibles, ¿no? Porque en general la avaricia es un pecado que no se ve, pero hace que uno materialice acciones que sí ya son más visibles como el pecado, como es entregar a una persona para que la maten. Entonces, aquí pues nos dice algo que me pareció muy curioso, y nos dice la hermana G. de White que Judas en algún momento de su vida sí tuvo la intención de querer cambiar y de ser una persona que se dejara guiar por Dios, ¿sí? Que en serio quiso entregar su vida, su corazón, sus dones, todo para Dios, pero nunca pudo dejar como de pronto esa pequeña cosita que tenía en su corazón de querer más, o nunca pudo dejar que Dios entrara realmente en su corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, que esas pequeñas cosas que están en nuestras vidas no nos vayan a permear todo nuestro corazón al punto de que nos lleven a la muerte, porque sabemos qué pasó con Judas al final, ¿no? No pudo más con su vida. Y cuéntame, hermano. Hay algo que sucede con este tema de Judas, es que nos muestra lo que sucede hoy en día en el mundo central de Dios. En la iglesia no pasa, yo creo que no, en la iglesia no pasa, sino pasa en el mundo central, donde la gente, mucha gente mata por dinero, por tener más, roba, se traicionan, y fuera de eso también lo llevan al suicidio, ¿no? Porque ese tipo de acto que tiene una persona, de querer más, lo puede llevar a muchas cosas, ¿cierto? Entonces, hablando de Judas quería estar con Jesús, de acuerdo a lo que decía el hermano de Guay, quería estar con Jesús, llegar a ser como él y predicar las buenas nuevas de salvación, pero el carácter de él, en el carácter de él había un rasgo totalmente diferente, y que era la avaricia, que él se preocupaba, él pensaba en el mundo malo, él quería perfume para poder coger plata de él. Listo, sí, perfectamente. Entonces, eso es lo que también debemos tener en cuenta, ¿no? Nuestro dominio propio respecto a nuestros propios pensamientos, que nos pueden llevar a conseguir cosas que no están bien ante los ojos de Dios. Cuéntame. Ahí sabemos por lo que Judas no fue llamado por Jesús como para un discípulo, ¿cierto? Sino que él se dejó tocar por las palabras de Jesús y su corazón llenó, esa predicación de Jesús llenaron el corazón de él. Y él pudo haber cambiado, pero eso que llevaba a él allí nunca lo dejó cambiar. Porque él sí se acercó a Jesús no porque Jesús lo haya llamado, sino porque él quería cambiar. Pero fue más la avaricia de él que pudo más que él mismo. Sí, claro, y esa propia avaricia lo llevó a robar.
y él también, yo creo que ya sentía que ya había pecado contra Jesús. Entonces de pronto eso nos pasa a nosotros, cuando nosotros sentimos que ya pecamos, como que nos empezamos es como a alejar más, que a conectar más y a buscar más. Continuemos con la siguiente lección. Bueno, pasando a la siguiente lección del miércoles, hablamos de Ananías y Zafira. ¿Alguien conoce la historia de Ananías y Zafira? Bueno, yo creo que es muy conocida para todos y por medio del contexto vemos que después del derramamiento del Espíritu Santo, que se bautizaron 3.000 personas, muchas personas fueron conmovidas. Entre ellos estaba Ananías y Zafira. Las personas que estaban en la iglesia ayudaban a quienes eran pobres y que necesitaban. Y esto mismo los conmovió a ellos y decidieron hacer la misma obra. Entonces ellos propusieron en su corazón, en ese momento, vender una heredad que ellos tenían y dar todo el dinero a la iglesia que estaba en ese tiempo. Lo que sucede después es que ellos al vender la heredad ven que es mucho dinero y no se quedan como que, bueno, yo no le puedo dar todo este dinero al Señor, tal vez coger un poquito para mí, ellos acordaron, ¿no? Tal vez coger un poquito para nosotros no pase nada. Entonces acordaron, entre ellos dos acordaron, tomar un poco del dinero y cuando les preguntaran en cuánto habían vendido la heredad, ellos dirían cierta cantidad, ¿no? Y eso lo vemos en Hechos 5, 1 al 11, pero vamos a leer por tiempo el 3 y dice: cuando Ananías decide acercarse a Pedro para darle el dinero, Pedro le dice: ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, vemos que el Señor le mostró a Pedro que ese no era el dinero completo que ellos habían recolectado por la heredad, sino que él estaba mintiendo y aparte no le estaba robando a la iglesia, sino a Dios, porque fue algo que le prometió al Señor. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por este hecho, Ananías muere y luego, después de 3 horas, la esposa como que queda extrañada porque el esposo no había regresado y ella decide ir hasta donde está Pedro y nuevamente sucede lo mismo, porque ella también decidió decir: por tanto vendimos la heredad, y decidieron quedarse con cierta cantidad del dinero. Entonces vemos que tomar lo que nosotros le prometemos al Señor no es algo que esté bien hecho, ¿sí? Porque codiciamos lo que nosotros le damos al Señor. No sé a cuántos de nosotros nos ha pasado que por cierto tiempo decimos: no, yo pienso darle esta cierta cantidad al Señor de ofrenda, me lo propongo, y después, no, Señor, no alcanzo esta vez y no te voy a dar el dinero que te prometí. Y muchas veces nosotros no le tomamos la importancia a eso, porque decimos: no, pues no está tan mal tomar el dinero que solo es ofrenda. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Las cosas que le prometemos al Señor no se las estamos prometiendo a los hombres, sino a Dios mismo. Y es algo que muchas veces tomamos por alto, y es lo que sucedió con Ananías y Zafira. Aunque ellos murieron, porque tenía que ser demostrado a esta iglesia, una iglesia joven, tenía que demostrarse que era algo que no se podía pasar por alto, por eso ellos mueren. Nosotros no vamos a pasar por la misma situación, ¿no? Y que nosotros le robamos al Señor y al día siguiente nos vamos a morir o nos desmayamos en ese momento. Pero sí tenemos que tener en cuenta que el Señor conoce nuestros corazones y las intenciones que nosotros tenemos. Y para pasar al día jueves, por tiempo. Bueno, aquí ya la lección del jueves se titula ¿Cómo vencer la codicia? Y definitivamente la palabra del Señor pues nos otorga sabiduría, porque primero nos muestra aquellos ejemplos de las personas que pasaron por aquellas situaciones, y también nos aconseja para que nosotros podamos vencer esos pecados que tanto pueden aquejar nuestras vidas. Nos habla aquí en 1 Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que hará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, la codicia, pues nosotros sabemos, es un pecado que nos es tan evidente, que no es tan visible, y que por eso creo que es tan peligroso. Porque si uno hace algo mal, sé que siempre va a haber alguien que pueda juzgarlo y que le pueda decir: mira, estás haciendo mal las cosas.
pero la codicia es un pecado que va en nosotros mismos y que necesita de una autorreflexión y del Espíritu Santo claramente para que nos convenza de pecado, justicia y juicio, para que nosotros realmente podamos arrepentirnos de eso y poder llegar a no codiciar más. Entonces nos da algunos consejos y nos dice tomar la decisión, el primer consejo, tomar la decisión de servir a Dios y depender de Él. Y de ser parte de su familia. Entonces, primero que todo es una decisión de que nosotros sirvamos al Señor con todo lo que tenemos, con nuestras posesiones, con nuestro corazón, con nuestra vida, con nuestras acciones. Siguiente, orar diariamente e incluir Mateo 6:13. ¿Nosotros sí oramos así? Esa es una buena pregunta. ¿Nosotros sí decimos, Señor, líbranos de la tentación hoy? ¿O no lo añadimos en nuestras oraciones? Porque es importante que nosotros le pidamos también al Señor en nuestras oraciones diarias que nos aparte de las tentaciones, porque pues no estamos exentos de ser tentados, y también eso demuestra nuestra confianza en el Señor, de que si nosotros le decimos eso, quiere decir que no nos estamos creyendo sabios, sino que estamos dejando que Dios dirija nuestros pasos. Y esta que también es muy importante, estudiar la Biblia en forma regular. Porque ya vemos que a través de todas las historias que hay en la Biblia, el Señor nos puede enseñar cómo manejar nuestro carácter y cómo lograr lo que realmente pues necesitamos. Entonces, quiero que piensen un momento ahí de reflexión, ¿cuántas veces hemos codiciado alguna cosa? Y si realmente eso terminó bien o terminó mal, o realmente pudimos parar a tiempo. Eso es una pregunta de reflexión que nos dejaba aquí la lección para finalizar. Bueno, ya para concluir, terminamos con el día viernes. Hemos visto varias historias que nos demuestran que la codicia no es algo bueno y tampoco pues, nos lleva a acciones buenas, sino que nos hace caer y pues, también nos puede llevar a cometer muchos más pecados o errores. Algo que dice del viernes es que nuestro carácter también se marcará en los últimos días. Y vamos a leer 2 Timoteo 3, 1 al 2. Y dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Durante el último tiempo, en los últimos días, nosotros vamos a tener que decidir si depender del Señor o solamente decidir trabajar porque necesitamos dinero. Y hacer esto desde el inicio, aprender a depender del Señor y no codiciar de lo que tienen los demás, también nos va a ayudar a nosotros mismos a aprender a confiar en el Señor. Y eso es lo que nos invita a la lección de esta semana, aprender a confiar en el Señor, a que la codicia también puede ser relacionada con la idolatría, porque podemos tomarla por primer lugar y dejar al Señor en segundo lugar. También que afecta nuestra relación con los demás, como sucedió con Acab. Y hay que tener una entrega completa, como sucedió con Judas. Judas no entregó completamente su corazón, sino que una parte de él estaba conectada a lo que era la codicia, el dinero, el amor al dinero. Y eso lo llevó pues a ir en contra del Señor Jesús. Y por último, vencer la codicia con el poder de Cristo. Muchas veces pueden llegar estos pensamientos a nuestro corazón, pero el Señor nos da la oportunidad de pedir su poder para poder vencerlo. Y Él nos dice y nos pide que vayamos a Él, que pidamos su dirección para saber cómo actuar en ese momento y no dejarnos llevar por las tentaciones que el enemigo pone delante de nosotros. Entonces, para finalizar, vamos a orar para que sea el Señor apartándonos de este pensamiento peligroso. Entonces, inclinemos nuestros rostros, si quieren de pie o arrodillados, y oramos. Bendito Padre, que tu morada está en lo más alto y sublime del cielo, Señor. Queremos agradecerte porque tú nos guías, porque tú nos muestras tu verdad, Señor, y porque sabemos que la codicia no es algo bueno, Señor, sino que nos puede llevar a cosas que tal vez para nuestra vida van a ser mucho más peligrosas. Queremos pedirte, Señor, para que podamos arrepentirnos, buscarte, pedir tu dirección, Señor, y para que seas tú librándonos de las tentaciones que tal vez surjan en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos no habiendo méritos en nosotros, sino en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.